Hoy en Foro de Minerales vamos a comparar los minerales falsos de los minerales auténticos. Si quieres saber cómo diferenciar estos minerales de una manera muy fácil, te sugiero a que veas todo el video. Sin más contratiempos, comencemos. Las ágatas son minerales relacionados con el cuarzo y pertenecen al subgrupo de las calcedonias. Como muchos ya saben, las ágatas son teñidas de varios colores y todo esto con fines comerciales para hacerlas más llamativas, exóticas e inusuales. Todas estas ágatas de colores que vemos están manipuladas por la mano del hombre, con excepción las de tonalidad marrón, que sí son naturales. Estas ágatas de tono marrón anaranjado son muy abundantes en América del Sur, en países como Argentina, Uruguay y Brasil, y sobre todo a lo largo de las costas del río Uruguay. Entonces, si agarramos algunas de estas ágatas, nos podemos dar cuenta que aquí poseen todavía parte del color original, que no llegó a ser teñido en su totalidad. Sin mencionar que estos colores son muy fuertes y por supuesto muy fantasiosos, porque en realidad estos colores no existen. Al menos el ágata calcedonia más cercana al color azul sería el ágata celeste. En Turquía existe una calcedonia mucho más azul conocida como turco azul, siendo muy valiosa. Entonces lo más cercano que se podría conseguir sería esta ágata calcedonia celeste o con un tono más intenso y no así azul súper intenso. Si comparamos estos dos ejemplares pulidos, este posee un color azul muy intenso y el color original sería este, es decir, una ágata cornalina, y también tenemos una ágata marrón. También podemos observar otros colores fantasiosos. Este color verde podría llegar a imitar de alguna manera a la crisoprasa, y nos podemos dar cuenta por las bandas características que posee el ágata. De esta manera, por las características típicas del ágata, podremos diferenciarlas de otros minerales. Este color también es uno de los colores de fantasía del ágata, es decir, que están teñidos. Un super truco para diferenciar este color en especial es poner el ejemplar bajo la luz ultravioleta, y nos encontramos que reaccionan a esta luz de un tono anaranjado fuerte. Las otras ágatas se mantienen inertes. Por si les interesa comprar la lámpara ultravioleta que estoy utilizando y que está a un muy buen precio, les dejaré el link de esta lámpara ultravioleta en la descripción del video. Ahora quiero dejar en claro una cosa que se puede aplicar a todos los minerales falsos, manipulados o adulterados. Si a usted le venden esta ágata de este color como auténtico, sí sería una falsificación, un engaño, un fraude o como quieran llamarlo. Ahora, si el vendedor les informa que esta ágata está tratada o teñida y usted decide comprarla porque le ha gustado, entonces no sería un engaño o falsificación. Y esto se aplica a todos los minerales que denominamos falsos. Los cuarzos craquelados, es decir que en realidad son cuarzos reales, pero que fueron teñidos para darles este aspecto. Ahora el ejemplar real sería este, un cuarzo hialino. Les dan esa coloración y les hacen esas fracturas internas para hacerlas más llamativas. Podemos ver ejemplares en varios colores, este que sería un verde azulado o este otro anaranjado, que podría llegar a pasar como un cuarzo citrino. Acá tenemos una variedad de lo que se conoce como los cuarzos aqua aura, aqua titanium o mejor dicho, cuarzo titanium, y este que parece un rosa aura o el mismo tipo que el aqua aura pero rosado. Ahora, ¿cuál sería la cuestión? En realidad, estos son cuarzos reales, pero les aplican un baño químico para darles esta apariencia. Si observamos, poseen unas iridiscencias por el recubrimiento químico que es similar a las canicas cromadas. Lo mismo podemos apreciar con este cuarzo Titanium Aura,
que tiene un color muy llamativo como si fuera un plástico dorado, un poco parecido a la armadura de los caballeros del zodíaco. También sucede con este cuarzo rosado con recubrimiento químico. Como les había comentado, es un cuarzo real, o sea, un cuarzo hialino, pero que los recubren con esta capa química. Este tipo de cuarzos con este aspecto en realidad no existen y no se han encontrado en ninguna parte del mundo de manera natural. Tenemos unos conjuntos de cristales de cuarzo que fueron manipulados por el método de recubrimiento químico. Como podrán observar, posee el efecto del cuarzo aura o de ese estilo. Es más o menos como si fuera un cuarzo amatista, con el efecto iridiscente. Y este otro es similar al cuarzo citrino, con el efecto del famoso cuarzo aura. Otro ejemplo de imitación de gemas puede ser el famoso Goldstone, que puede imitar muy bien el efecto de aventurescencia de la piedra del sol. Algunos vendedores pueden llegar a ofrecértelos como una piedra del sol auténtica, si bien la mayoría de los coleccionistas saben que el Goldstone es un material artificial. Si las comparamos, ambas poseen el efecto de aventurescencia. ¿Y cómo nos podríamos dar cuenta de esto? Por el aspecto que poseen. Ambos materiales están lejos de parecerse. Teniendo en cuenta las características físicas de ambos ejemplares, podremos diferenciarla muy fácilmente. Otro indicio es por el precio. El Goldstone es un material muy barato, en cambio la piedra del sol tiene un precio un poco más elevado. En cuanto a dureza, presentan un valor similar. Particularmente considero que el Goldstone es uno de los materiales artificiales más hermosos por los brillos hipnóticos que desprenden, siendo uno de mis favoritos y creo que podría mirarlo durante horas. 1 hora más tarde, 10 horas más tarde, oh rayos, quedé ciego. Suscríbete. Acá lo que tenemos es el famoso cuarzo citrino, el mismo que podemos encontrar en cualquier tienda de minerales. Incluso los he visto en colecciones de minerales de grandes revistas por fascículos. Estos cuarzos citrinos se obtienen mediante el proceso térmico de la amatista. Si la amatista se somete a cierta temperatura, se obtiene el cuarzo citrino similar a la muestra que poseo. Entonces el cuarzo citrino que estamos acostumbrados a ver sería una falsificación, porque está manipulado por la mano del hombre, que en realidad sería una amatista. Prácticamente el 95% de los citrinos están manipulados por este método. Como les había comentado en el video del unboxing de piedras semipreciosas, una fuente segura y natural del cuarzo citrino sería la bolivianita o el ametrino. O también algunos expertos coleccionistas consideran como cuarzo citrino a una variante de cuarzo similar al cuarzo ahumado pero con tintes limón a anaranjado, que se dan en muy pocas partes del mundo. Resumiendo, todos estos ejemplares están manipulados por la mano del hombre. Otro mineral manipulado puede ser lo que conocemos como ojo de buey, que en realidad sería un ojo de tigre que fue sometido a un proceso térmico convirtiéndolas en la tonalidad rojiza canela. Muchos me preguntan si la piedra semipreciosa de ojo de halcón está manipulado. En realidad no, porque sería otra variante cromática natural del ojo de tigre, por lo tanto no está manipulado. Aquí tenemos algo novedoso, tenemos una imitación, o mejor dicho, algo que puede imitar a la rodocrosita bandeada. Arriba a la izquierda tenemos un ejemplar de imitación, mientras tanto las otras rodocrositas son naturales. Ahora si comparamos estos dos ejemplares, son medianamente parecidos, porque el color es similar pero más intenso y el patrón de líneas es más suave, que tratan de imitar a las líneas del patrón cristalino de estas rodocrositas. Entonces, podrían ser similares y una persona que no haya visto nunca una rodocrosita bandeada se podría confundir con mucha facilidad por el patrón de líneas del material de imitación y por supuesto por el color,
aunque este es muy intenso. En la tienda donde adquirí este ejemplar, me dijeron que era algo que podría imitar a la rodocrosita, y por ello me pareció muy curioso mostrárselo a ustedes. Y aquí tenemos la famosa opalina, el material artificial que puede imitar a el ópalo o también se ofrece como piedra de la luna. Y ahora veremos las diferencias que posee el ópalo auténtico de la opalina. Entonces, si comparamos este cabujón de ópalo de Etiopía, tiene una tonalidad muy similar a la opalina, o mejor dicho, la opalina imita muy bien a este ejemplar de ópalo auténtico. Es decir, que este material artificial también posee el efecto de opalescencia. ¿Y a qué me refiero con este término? Es decir, que es un fenómeno óptico típico de algunos materiales translúcidos como el ópalo, de reflejar la onda de luz azulada y de transmitir una luz amarillenta anaranjada de la luz ambiental, como si este fuera un brillo brumoso o turbio. El problema de la opalina es que no posee los reflejos iridiscentes del ópalo noble, pero al menos puede imitar bien a un ópalo común por el efecto de opalescencia que presenta. Ahora comparemos la opalina con otros ópalos. Como habíamos mencionado antes, también se ofrece como piedra de la luna. Los ejemplares de aquí abajo son piedra de la luna con el efecto de adularescencia. Si bien la opalina posee un color azulado, pero no posee la famosa característica conocida como el efecto de adularescencia, que es necesario para denominar a algunas adularias, labradoritas blancas o rara vez a la sanidina como piedras de la luna. Este efecto se caracteriza por poseer un brillo azulado flotante sobre su superficie. De esta manera podremos descartarlo muy fácilmente. Aquí lo que tenemos es el conocido bismuto artificial. Estos ejemplares se obtienen por la recristalización mediante lingotes de alta pureza de bismuto. El ejemplar que poseo a la derecha es un bismuto nativo de origen aluvial, que no tiene nada de parecido a un bismuto artificial. Entonces, un bismuto auténtico serían estas pepitas de origen aluvial. Un tip para reconocer estas pepitas de bismuto es que el brillo metálico presenta una tonalidad medianamente rosada. Ahora pasamos a lo que es la turquesa. Acá tenemos dos ejemplares auténticos de turquesa. Las muestras que están en la segunda fila son ejemplares que están manipulados por la mano del hombre. Entre los que podemos encontrar es arcilla polimérica, joulita teñida y una imitación a base de plásticos. En la tercera sección encontramos minerales que por su color pueden ser parecidos a la turquesa, y más atrás tenemos los ejemplares reales de joulita teñida. Sobre estos materiales artificiales que imitan a la turquesa, te recomiendo que veas un video anterior donde te puedo explicar más a fondo estas diferencias. Te dejo el link del video en la tarjeta que saldrá ahí arriba. Mientras tanto, compararemos los minerales que pueden ser confundidos por su color. Entre ellos podemos encontrar la amazonita. Este mineral posee unas estrías horizontales que pueden ayudarnos a diferenciarla de la turquesa. En cambio, la crisoprasa, siendo verde manzana, también puede parecerse más a la turquesa decolorada que tenemos que a la otra muestra más azulada. La turquesa llamada africana en realidad es una muestra de jaspe verde, que en parte sí se parece mucho a la turquesa auténtica, mientras la crisocola
Los más inexpertos pueden llegar a confundirla con la turquesa, pero esta posee un color verde parecido a la malaquita. En otros casos, un color más azulado, pudiendo diferenciarse por la dureza. Una recristalización a partir de lingotes de bismuto de alta... ¡Oh, Dios! No te puedo creer. Suscríbete.